Buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios. Y quiero invitarte para que nos alineemos a todo lo que Dios tiene para hoy, para ti y para mí, en este tiempo especial. Padre, hoy nos acercamos al trono de tu gracia, buscando tu presencia, tu verdad, tu rostro. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra vida de tu presencia. Tú has sido un Dios bueno, has sido un Dios misericordioso, has sido un Dios que ha tenido mucha paciencia con nosotros. Por eso, papá, hoy te damos infinitas gracias y te pedimos, Padre, llena nuestra vida más y más de ti. Que cada poro de nuestro cuerpo, que cada parte diminuta de nuestro ser te reconozca, te alabe, te exalte. Tú eres la esperanza de nuestra vida, Padre. Y venimos delante del trono de la gracia confiados que recibiremos lo que tú tienes para nosotros. No apartes tu rostro de nosotros, bendícenos. Así como tú le dijiste al pueblo de Israel que bendito era, y dijiste que todo aquel que cree en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos benditos también. Has extendido una bendición paternal, maternal. Has extendido para nosotros una verdad de amor que solo tú puedes dar. Y hoy te quiero dar infinitas gracias por tu amor y por tu presencia. Señor, nos presentamos delante de ti pidiéndote que nos perdones por todo, Señor, lo que hacemos que a ti no te agrada. Por todo aquello que transgrede tu presencia, tus normas, tu ley. Perdónanos, Señor. Tú eres grande en misericordia. El salmista, cuando buscaba tu rostro, Señor, exaltaba tu presencia. Y hoy nosotros queremos exaltarte, bendecir tu santo nombre. Llena nuestra vida de tu presencia. Envía tu Santo Espíritu a nosotros, Padre, para que nos revele el reino tuyo. El reino de Dios que es perfecto, justo, bueno. Señor, revélanos a Jesús. En lo más profundo de nuestro corazón, revélanos a Cristo. No al Cristo que nos imaginamos, sino al Cristo que me mueve la entraña, que me mueve el corazón. Ese que me dice a través del Espíritu Santo por dónde debo andar. Permite que el Espíritu Santo llene este ambiente espiritual donde yo me encuentro y también el ambiente físico. Te pido que la atmósfera espiritual tuya, Señor, del reino de los cielos, de la luz, llegue en este momento a cada uno de nosotros donde nos encontramos. Envía tu Espíritu, Señor, allá en la clínica donde está tu hijo, tu hija, luchando por su vida, resistiendo esos dolores, resistiendo, Dios, el dolor en su corazón por lo que siente y su familia. Padre, visita a esas familias que están pasando por dolor.
aquellos que han tenido que ver partir a un ser querido. Hoy hay una mamá que llora a un hijo por el accidente donde murió su hijo. Hoy hay un papá, Señor, que no sabe cómo llenar ese hueco, ese vacío, el dolor de un hijo perdido. De alguien que tenía mucha esperanza de vida, pero ya no está. Pero también hay un papá, una mamá llorando por un hijo que aún está, pero que la ciencia médica dice que no puede estar más, porque no resiste la enfermedad, la atrofia de sus órganos, de su sangre, y pareciera que la muerte viniera a reclamarlos, Padre. Solo tú, Jesús, pudiste vencer la muerte y la enfermedad en la cruz del Calvario. Por eso hoy clamamos a ti, te pedimos, ven y sé oportuno al clamor de tus hijos. Hay mamás que tienen hijos en la clínica. Hay hijos que tienen a mamá, a papá en las clínicas. Hay mucho dolor, mucha enfermedad y te necesitamos, Señor. Sabemos que mucha enfermedad es consecuencia, pero hoy clamamos por tu misericordia. Ten misericordia de estos varones, de esas mujeres, de esos niños, niñas, de esos jóvenes, Señor, que hoy luchan con ese diagnóstico que les roba la fe y la esperanza. Si no eres tú, Padre, ¿quién? ¿Quién podrá levantarles? ¿Quién podrá restaurarles? ¿Quién los llena de esperanza, Señor? Ante tanto dolor y desesperanza, solo tú eres el camino. Tú eres el que trae la verdad y tú eres el que nos regresa a la vida, Señor. Oh, mi Jesús, atiende nuestro clamor. Intercede delante del trono de la gracia por tus hijos, aquellos que están en agonía, porque su situación real se está haciendo difícil, porque la economía no da, porque los recursos no llegan. Y es un problema tras de otro, y pareciera que el mundo viniera sobre cada uno de ellos como una luz de tierra que quiere cubrirlos y enterrarlos vivos. Pero tú, Señor, has vencido la muerte, el caos. Has vencido, Señor, todo aquello que ha oprimido al ser humano, pero tú lo venciste en la cruz, Señor. Hoy yo te pido que seas oportuno al clamor de tus hijos. Señor Jesús, tú conoces el dolor del ser humano. Tú conoces nuestra aflicción. Nos dijiste que tendríamos aflicción, pero que si estábamos contigo, tú vencías esa aflicción. Hoy clamamos para que tú venzas esa aflicción. Cambia el rumbo de nuestra vida, redirecciona nuestro rumbo. Haz que nuestro panorama físico y espiritual cambie a la voluntad del Padre. Llénanos de esperanza, llénanos de vida, llénanos de algo que traiga fe y avive la fe. En medio del caos, de la tristeza, de la preocupación, de la enfermedad, donde todo se vuelve oscuro, vacío, donde no se sabe qué hacer, donde parece que ya las lágrimas no son suficientes y el dolor no para. Necesitamos tu presencia. Espíritu de Dios, aviva nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Que aunque no podamos ver ni entender por qué estamos pasando por lo que pasamos, que tú vayas llevando nuestros brazos arriba para que no decaigamos. Por más difícil que sea la prueba por la que estamos pasando, Señor, yo te pido, no nos abandones, no nos sueltes de tu mano, Señor.
No seas sordo al clamor de esta mamá. No seas sordo, Señor, al clamor de este papá, de esta abuela. No seas sordo, Señor, al clamor de este joven, de este niño. Padre, escúchanos. Y aun cuando las palabras no salgan de nuestra boca, escucha nuestro corazón que gime y llora del dolor y la desesperanza. Tú eres un Dios compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Muerte, retrocede en el nombre de Jesús. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré en confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardó en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a todos mis enemigos, esos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificio y alabanza, y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz a ti está clamando. Compasé. Ese es tu espíritu el que se pasea en mi vida, en mi alma y en mi corazón. Necesito que sacies la sed que tengo de ti. Respóndeme, Señor. Ten compasión de mí. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no me rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Escucha el clamor de esa mamá, Padre. Escucha el clamor de ese papá. Escucha el clamor de esa familia, Dios, de ese hermano, de esa hermana. Padre, escucha el clamor de esa niña, de ese niño, de ese joven. Escucha el clamor de esa anciana llena de años y sabiduría que clama por su familia. No nos rechaces, Señor, porque tú has sido nuestra ayuda. Tú has sido mi ayuda, Señor. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de tu rectitud. Por causa de los que me acechaban, Señor, no me entregaste el capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos y respiran violencia. Todo espíritu de enfermedad que haya querido venir a robar vida, hoy, Señor, te pido, somételo bajo tus pies, Jesús. Vence la enfermedad que nos rodea y la tristeza que nos oprime. Te lo pido, Señor. Pero una cosa sí estoy segura: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor, porque Él no te va a abandonar, por difícil que sea lo que estás viviendo. El Señor no te va a abandonar. Tu Dios no te va a abandonar. El que te ama no duerme. Él te cuida y te levantará. Señor, tú eres un Dios de misericordia.
Hoy te pido, Señor, que levantes tu brazo, tu mano de poder y autoridad a favor de nosotros. Aun cuando no entendemos lo que sucede, aun cuando la estadística dice que no, el examen, el diagnóstico dice no, aun cuando todo parece estar turbio, tú eres mi luz y mi salvación. Por ti no he de atemorizarme, mi Jesús. Por difícil que sea el camino, tú vas delante de mí, mostrándome la senda de justicia para caminar en rectitud. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste. Lo diré en fuerte voz. Porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí, que la enfermedad se burlara de mí, que la escasez se burlara de mí. No dejaste, Señor, que la soledad me venciera y se burlara de mí. Señor, mi Dios, tú eres. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Y yo creo en esta hora, Padre, que tú estás sanando a tus hijos. Por aquellos que hemos levantado clamor, Señor, y por los cuales hemos intercedido, tú los estás sanando. Aunque no lo vemos, tú lo estás haciendo, Dios. Y te vas a glorificar, yo lo sé, yo lo creo, es mi fe y mi esperanza. Te glorificarás en el cuerpo de cada uno de ellos. Quedarán sorprendidos todos aquellos, Señor, que lo vean. Tú eres el Dios de los imposibles, porque lo que es imposible para el hombre es muy posible para ti, porque tú has derrotado, Señor Jesús, al imposible. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste vivir entre los muertos y reviví de allí, porque aunque mis enemigos querían verme destruido, porque la enfermedad clamaba para destruirme y secarme en vida, la muerte me reclamaba, pero tú reviviste mi vida y del sepulcro me sacaste. Cantemos al Señor ahora, ustedes, yo, los fieles, los santos del Señor. Porque solo un instante durará su enojo, pero toda la vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú, Padre, con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te puede alabar o proclamar tu verdad? No. Por eso te pido hoy, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Por eso hoy, Señor, grito con voz fuerte. Eres el Señor y mi Dios, y a ti siempre daré gracias, gloria y alabanza. Bendito seas por siempre, Padre. Mis hermanos, en medio de todo lo que tú y yo estamos viviendo, hay un Dios que está por encima de toda situación.
No podemos minimizar tu situación porque cada uno de nosotros vivimos una situación diferente y reaccionamos diferente a la situación, y lo que para mí puede ser muy grave, para ti no, o viceversa. Por eso no podemos minimizar ni tratar de medir o cuantificar el dolor que tú estás sintiendo, tu preocupación, tu angustia. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando una iglesia, la iglesia de Jesucristo, se une a orar, a interceder, a clamar, hacemos como lo que hizo Jacob cuando peleó con el ángel. No te suelto hasta que me bendigas, dijo. Y no se soltó hasta que lo bendijo, aunque eso le costó descaderarse y que de ahí en adelante él tuviera que caminar cojo, pero bendecido. ¿Y qué te quiero decir con esto? No creas que lo que tú estás viviendo es el abandono de Dios, porque no es así. Aún en medio de tu enfermedad, de la enfermedad de ese ser querido que tú tienes, aún en medio de ese problema, aún en medio de la escasez, aún en medio de toda la tribulación que tú quizás estás viviendo, hay un Dios bueno y justo que te está cuidando, que te está proveyendo. Quizás no estás en la posición o en el momento que quisieras, pero no estás sola, no estás solo, Dios está contigo. Quizás no entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. No siempre necesitamos entenderlo. En muchísimas ocasiones entramos a la tribulación y Dios nos saca de ellas y nunca entendimos ni por qué entramos ni cómo salimos, pero lo cierto es que hay un Dios que no está quieto. Hay muchas preguntas en tu corazón, en tu mente, del por qué tu vida está así, de por qué te está pasando lo que te está pasando. Y podrían haber muchísimas respuestas y argumentos, pero nada de eso va a saciar la realidad de tu corazón, porque la verdad del vacío enorme de tu corazón lo conoce solo Dios. Y mi situación no es igual a la tuya no es igual a la de tu hermano. Lo cierto es que nos necesitamos los unos a los otros para levantarnos, porque la iglesia se levanta junta. La iglesia ora junta. Cuando Pedro estuvo encarcelado, había una iglesia unida orando, unánimes por él, y sucedió el milagro. No entienden cómo, Pedro no entiende cómo, pero sucedió. Y aunque no lo creas, Dios ha obrado mucho milagro en tu vida, por su misericordia, por su amor. Y quizás en este momento de tribulación no recuerdas fácilmente los muchos momentos en que Dios se ha glorificado en tu vida. Pero ten la seguridad que si lo hizo una vez lo volverá a hacer y lo seguirá haciendo. Porque Dios es un Padre bueno que ama a sus hijos y no los va a perder. Hay una parte de nosotros que tiene que ser consciente. Hay una parte que es nuestra tarea. Y otra parte que es los designios de Dios, donde ni tú ni yo podemos entrar. Y no es que no podamos entrar porque haya algo oculto en el tema, no. No podemos entrar por la sencillísima razón que no nos corresponde. Pero lo cierto es que Dios a ti y a mí nos ama, nos está ayudando, nos va a ayudar y nos va a sacar de esta situación en la que estamos en este momento. De esa situación en la que tú estás viviendo, Dios te va a sacar. El cómo, el cuándo, a Él le corresponde. Quizás no necesitas saberlo. A ti y a mí nos corresponde creer.
que Él lo hará. Y aun cuando perdamos todo, Él se va a glorificar. Es importante para Dios que tú y yo entendamos cuánto Dios nos ama. ¿Sabes por qué? Porque es el amor de Dios el que cubre lo que tú y yo hacemos y tenemos. Y si no fuera por el amor de Dios, tú y yo estaríamos en una situación muchísimo peor de la que quizás estamos. Pero Dios no te va a perder. Dios no me va a perder. Dios no nos ha abandonado. Y en el momento que tú menos esperes, Dios algo va a hacer. Y te repito, el cómo lo haga solo le corresponde a Dios. A ti y a mí nos corresponde creer. ¿Y sabes qué es lo bonito de creer? La expectativa de fe, que te deje sorprender. No busques ayudarles. Señor, es que necesito dinero y puede ser por acá o por acá o por acá. No, déjate sorprender de Dios. Deja que Él haga lo sobrenatural. Tú no sabes las multiformas de actuar que tiene Dios. Déjate sorprender. Deja que la gloria de Dios te inunde. Tus argumentos, mis argumentos, nuestras posibilidades son tan limitadas delante de Dios, que Él lo dice, ¿no? Sus pensamientos son tan pequeños comparados a mis pensamientos. Él no minimiza lo que tú y yo pensamos, pero sabe que es pequeño comparado con lo grande que Él tiene para ti y para mí. Y hoy es un día donde Dios quiere levantarte. Pero para levantarte, necesita que quitemos todo estorbo, todo aquello que está impidiendo que la gloria de Dios caiga sobre nosotros en la plenitud que necesitamos. Dios es soberano. Te creó a ti, me creó a mí, creó todo lo que vemos, lo que tenemos, lo que somos. Y Él con un tronar de dedos podría cambiar tu situación y la mía, pero como Él no se puede negar a sí mismo, Él no puede ir en contra de su propia naturaleza, y es que hay cosas que Él no puede hacer por su naturaleza perfecta. Y es cohabitar con el pecado. No puede. No puede. Y tampoco puede irse en contra de lo que Él mismo creó para nosotros, que es nuestra libertad de decidir, de actuar, de hacer lo que queramos, como queramos. Pero también no se va en contra de nosotros en la voluntad que Él nos entregó. Lo conocemos como libre albedrío. Él no va a ir en contra de eso que Él nos entregó, porque sería irse en contra de Él. Y Él no hace eso. Él no se contradice. Su palabra es sí, amén. Pero tú y yo decidimos todo el tiempo. Y en ocasiones, y lo que te voy a decir te lo digo con respeto, pero en ocasiones tú y yo nos soltamos la enfermedad, por eso no somos sanos. ¿Y cómo funciona eso? Tú me puedes decir, no, pero es que yo me la paso orando. Yo oro en serio para ser sana, para ser sano. Pero no significa que esa oración sea que soltamos la enfermedad. Oramos para ser sanos, pero no podemos porque no hemos soltado, no conocemos, no hemos ido a trabajar en lo que ocasiona la enfermedad. Es incoherente. Hemos hablado de, hay enfermedades que es necesario que se les suministre unos tratamientos con medicina. ¿Para qué? Para que ceda la enfermedad y desaparezca.
El pecado es igual. Necesitamos aplicar un tratamiento para que desaparezca y deje de ocasionarnos enfermedad. Y cuando te hablo de esto, te estoy hablando de esa raíz, de esa simiente, de eso que tenemos adentro, que brota de nosotros de una forma tan natural a veces, que tú mismo te sorprendes, dicen, ay Dios mío, ¿yo por qué actúo así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Claro, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, y tú no vas por el mundo deliberadamente haciendo maldad, no, tú sabes que está mal, pero lo haces. Tan es así que el apóstol dijo, oiga, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, ¿por qué? Es como esa persona que dice, yo renuncio al trago, no voy a volver a tomar, de verdad que es terrible, me siento mal, no me sabe a rico, después es un problema. Y no lo quiere hacer, y en su cabeza no lo quiere hacer, su voluntad no lo quiere hacer en ese momento, pero en algún momento se abre una oportunidad, y está la oportunidad frente a la debilidad, y esa sumatoria para algunos de nosotros que tenemos todavía puertas abiertas y que no sabemos cuáles son, es una mezcla terrible. La oportunidad y la debilidad nos llevan al pecado. Y esa persona que dice, yo no quiero tomar porque de verdad no me es bueno nunca, vuelve y toma. Y claro, la familia, los que están al lado, es que usted no tiene palabra, es que usted no se compromete y usted no cumple, usted son solas mentiras, y etcétera, etcétera. Y el corazón de esa persona cada vez se duele más por lo que le dice su familia, porque le duele fallarle a su familia, fallarse a sí mismo, fallarle a Dios, pero le duele más no poder ser firme con lo que él se compromete, con lo que ella se compromete. Y termina haciendo lo malo y se siente mal. Y aunque la familia no lo entiende, aunque las personas que están al lado no entienden que no quiere hacer lo que de verdad cuando promete dice, no lo vuelvo a hacer, se lo prometo, perdóneme que no lo vuelvo a hacer. No le está diciendo mentiras, de verdad en su corazón. No quiere volver a hacerlo, pero termina volviéndolo a hacer. Porque se abre la oportunidad que Satanás le presenta, una debilidad por una puerta abierta que tiene. Y esa sumatoria lo hace caer, la hace caer, y entonces vuelve y se defrauda a sí mismo y defrauda a su familia. Y cada vez es más difícil levantarse. Porque en los primeros momentos lo que más le mantiene a un ser humano poderse levantar de un fallo que comete es la fe de su familia. Pero cuando ya la familia no cree, duele. Es muy fácil para el que está al otro lado, que no está luchando con lo que yo estoy luchando, juzgarme, acusarme y decirme, es que usted no tiene palabra, es que usted no va a cambiar, es que usted de verdad, caso perdido. Claro, es fácil para el otro porque no tiene la lucha que yo tengo, pero para mí que no quiero hacer eso malo, es una lucha muy, muy grande y un dolor terrible fallar a otros y fallarme a mí. Es muy difícil. Sin embargo, Dios nos ha invitado una y otra vez para que nosotros no sigamos mirando la paja en el ojo ajeno, sino que tengamos misericordia con los demás, por si algún día también nosotros necesitamos misericordia para nosotros. No es fácil, no es fácil, para nada fácil. Fallar una y otra vez. No es fácil. Sin embargo, Dios hoy te dice a ti y me dice a mí, aunque no sea fácil, confía en mí. Y quiero leerte algo, si me lo permites, que está escrito en la palabra.
para que podamos analizar un poco cómo funciona el tema de esa manifestación del pecado, de lo que hacemos mal que no queremos hacer. Y está en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y habla de la importancia que nosotros tenemos cuando se manifiesta el pecado en el hombre. ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué se manifiesta el pecado en el hombre? Y tú y yo podemos ser de verdad muy buenos para juzgar lo que los demás hacen. Pero cuando el juzgamiento viene para ti y para mí, mira, créeme, no es fácil. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional qué nos dice la palabra. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad que está destinado a destrucción. Y es terrible ese texto, me parece a mí, ¿no? Porque dice uno, como así que hay un hombre destinado a la destrucción. No es fácil, ¿verdad? Pero fíjate que cuando el texto habla al respecto de esto, nos está dando una ilustración de lo que Dios tiene como control. A Dios no se le ha salido nada, absolutamente nada de control. Y es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. Mira, cuando Dios se glorifica en la vida de un ser humano, lo primero que hace Dios es quitar todo aquello que le es pecado a esa persona. Y aunque no nos guste, hay muchas cosas que nosotros tenemos por costumbres, pero es pecado y no lo sabemos, o lo sabemos pero se nos volvió como tan común y corriente que ya. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a juzgar tu vida y mi vida y nos va a tomar como pecado muchas cosas. El justo juicio de Dios. Y cuando dice que en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, nos está diciendo que no nos dejemos engañar de nadie, ¿sí? Pero que se va a manifestar el pecado del ser humano, 1, y 2, que hay hijos de perdición. Y que ese hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto. A esto se le conoce como apostasía. Y te quiero leer lo que significa apostasía. Apostasía es el abandono consciente y voluntario, ese abandono de la fe cristiana por parte de alguien que anteriormente profesaba a Cristo. Es abandonar la verdad de Cristo. Ocurre cuando una persona decide alejarse de lo que está en la Biblia, de los valores que lo sostuvieron. Se rebela contra esa autoridad y esa verdad. Cuando en esta carta a los tesalonicenses, Pablo les está diciendo, mire, cuando el Señor venga, antes de que el Señor venga, va a aparecer la apostasía. ¿Qué quiere decir? Que van a haber muchos hermanos, muchas personas que tú veías firmes en el Señor y de un momento a otro se voltearon. ¿En qué sentido se llama voltearse? Empiezas a verlos haciendo actividades que no son propiamente de un cristiano. Y no como estandarte de falsedad. No. Te estoy hablando de
¿qué hace un cristiano verdadero en las manos del Señor? No es ese que se disfraza de cristiano. El cristiano verdadero es aquel que vive en permanente arrepentimiento y expiación de sus pecados delante de Cristo. ¿Sí? Es aquel que permanece permitiendo que Dios le limpie el alma, el corazón, el cuerpo, que se abandona en Jesucristo como su Salvador. Es aquel que no tiene las cosas como que no se puedan hacer como castigo, sino que ha procurado su vida hacer lo que tiene que hacer para evitar no hacer lo incorrecto. Dicho en otras palabras, es una persona que constantemente lee la Biblia porque está apasionado por leer la palabra, por conocer al Dios de la palabra, por hacer la palabra, por estar en la palabra, porque es su vida, su alimento. Es una persona que vive en constante oración porque su comunión, su diálogo con Dios constante es su vida, su aire para su alma, para su cuerpo, para su espíritu. Es una persona que tiene esa relación tan íntima con Él que permite que el Espíritu Santo obre todo el tiempo en su vida. Que no vive colocando máscaras, sino que vive exponiéndose delante de Dios para que lo que vean en el cuerpo de Cristo sea algo genuino, verdadero, quizás no perfecto, pero real. Es esa persona que se sumerge en los principios bíblicos porque sabe que esa es la permeación de su corazón y de su vida. Es esa persona que lucha, combate y purga la iniquidad, la maldad que le fue heredada de sus antepasados, que resiste al diablo todo el tiempo porque no sucumbe al pecado. Es esa persona que todo el tiempo está buscando que Dios le redima, que no pierde tiempo en juzgamiento ni en acusaciones, que no pierde el tiempo en buscar culpables, sino que entiende que su vida le pertenece a Cristo y que aún el sufrir, el morir en Cristo es una ganancia para su vida. Ese es el cristiano que Dios busca. No es que esté perfecto porque se entiende que está en un proceso de perfección, pero sí es aquel que busca agradar al Señor. Pero aquel que abandonó la verdad puede seguirse vistiendo de cristiano y ser excelente en la iglesia, servidor, y todo lo tienen por suma gracia. Pero delante de los ojos de Dios no existe, porque sus manos están vacías, no hay nada en sus manos. Y de ahí es donde tú y yo nos tenemos que cuidar. Mira, hay muchos hermanos de nosotros en Cristo que están abandonando la fe. Y se están argumentando en fallos humanos. Todos vamos a fallar. No, pero es que como el pastor falló, como el hermano falló, como la hermana falló, ay no, eso es una mentira, todo eso de la iglesia es una mentira. No, él mismo dijo, no confíen en el hombre porque el hombre está en un proceso de cambio, de restauración constante. Maldito el hombre que confía en el hombre, quiere decir, no hay nadie perfecto, solo Cristo es perfecto, pero todos, independiente de la posición donde Dios nos permita estar, porque a todos nos da una posición, una posición ministerial, una posición espiritual, una posición familiar. Algunos están en una posición de autoridad, otros no. Pero sea donde sea que nos ponga el Señor, tú no te puedes fiar de un ser humano. No lo puedes juzgar, no lo puedes criticar, tampoco lo puedes condenar. Pero tampoco te puedes aferrar tanto a Él que cuando Él falle, te tumbe. El Señor está buscando una iglesia que se arrepienta, no una iglesia que aparente.
Iglesia eres tú, iglesia soy yo, pero tenemos que combatir la apostasía, que es iniquidad. ¿Cómo es que un hijo de Dios conoce la verdad, que lo hizo libre y vuelve al mundo? Se vuelve inicuo otra vez. Iniquidad. Y vive en maldición y en justificación para su pecado. Y hay muchos que van y vuelven como las olas del mar. Entran a la iglesia, se bañan un poquito, salen y pecan y vuelven y la pasan. Conocí alguna vez una frase, no sé si en otros países lo digan, pero en Colombia decía: el que peca y reza empata. Horrible frase. No sé quién la dijo, no sé dónde se originó, alguna vez llegó a mis oídos, pero me ofendió mucho cuando llegó a mis oídos, porque a mí me parece que así no es. A mí me parece que yo no puedo engañar a Dios, que puedo tener camuflaje entre los hombres, claro, iniquidad. De hecho, la palabra es tan clara cuando dice que el trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntos, y eso va a ser un tema que voy a tratar en estos días. Es necesario que crezcan juntos, se parecen. La diferencia entre el uno y el otro es que el uno es hueco, vacío, no tiene nada, y el otro tiene fruto. Pero la única forma de conocer cuál de los dos tiene fruto es triturándoles para sacar la verdad. ¡Wow! Ese es mi adelanto. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos caer en engaños por nuestro propio egoísmo y orgullo. Acuérdate, apostasía es iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Todo lo torcido, lo dañado, lo injusto, lo opuesto a Dios. Y la apostasía es que ese que un día está con el Señor, en la verdad, en lo justo, en lo recto, se tuerce. La carta a los tesalonicenses lo habla de una forma bien particular, me parece a mí. Porque dice claramente que nosotros podemos hacer apostasía facilito. El versículo 6 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya esta acción del misterio, no ministerio, misterio de la iniquidad es un misterio, hay que trabajarlo. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, iniquidad, a quien el Señor matará con su espíritu, con el espíritu de su boca, y destruirá el esplendor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, le llegó por Satanás. Acuérdate que es que la iniquidad, la maldad, eso que brota, viene de él, en él. ¿Se acuerdan de Ezequiel 28? De él brotó la maldad, salió la maldad por la multitud de sus contrataciones, de las perversiones que él tenía en su corazón. Andar pensando lo que no tenía que hacer. Y ahí es donde está el problema. Que uno por andar haciendo lo que no tiene que hacer, averiguando lo que no tiene que averiguar, metido donde no tiene que meterse, deja de hacer lo que sí tiene que hacer, atender lo que sí debe atender y preocuparse y corregir lo que sí tiene que corregir. Y caemos en esa delgada línea de pecado. Eso es pecado. Dejar de hacer lo que tengo que hacer por andar haciendo lo que no tengo que hacer. Eso es apostasía también. El Señor me llama a que yo viva en continuo arrepentimiento, en expiación,
en hacer las cosas bien, en entender que yo no estoy bien y que todo el tiempo necesito del Señor. Pero no, yo me dedico a mirar el pecado del otro, a juzgar el otro y a meterme en la vida del otro, a tratar de arreglarle la vida al otro cuando la mía está hecha un caos. Entonces vamos a empezar a organizar el tema. Dice el Señor que el único que mata la iniquidad es el que con el espíritu en su boca lo destruirá con el esplendor de su venida, el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo todo el tiempo habló de la iglesia. Es el Espíritu Santo y la iglesia los que resisten la iniquidad. ¿Y qué significa resistir? Le hacen frente. ¿Quién detiene al inicuo, al que hace iniquidad, quién es el que detiene al hombre falso, al profeta falso, al que quiere hacer maldad? Lo detiene el Espíritu Santo de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia somos llamados por Cristo la luz y la sal del mundo, que detiene la corrupción de este mundo. ¿Qué es corrupción? Iniquidad. La apostasía, la corrupción es iniquidad. Y lo único que lo detiene es el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que exponerlo, hay que arrancarlo de raíz, hay que resistirlo y hay que derrotarlo. En el nombre de Jesús. Se ha dicho muchísimas veces que la iglesia está dormida y que por eso el mundo está como está ahí. Es cierto. Nuestro trabajo es claro y no lo estamos haciendo como iglesia. Pero si cada uno de nosotros empezamos a revisarnos qué es lo que estamos haciendo mal, mira, no vamos a cambiar la nación si tú y yo nos paramos y gobernamos y arreglamos la nación. No necesita eso la iglesia. Obviamente tenemos que tener hermanos en el gobierno para que ayuden a sembrar los principios de Dios en el gobierno. Yo no tengo nada en contra de la política. No me interesa hablar mucho del tema, pero sí soy de las que piensa que la iglesia no puede ser ajena a la ley de una nación. Pienso que nosotros los hijos de Dios que portamos la verdad y que todo el tiempo estamos buscando la verdad de Dios, necesitamos estar allá. Ya la forma y todo el resto, bueno. Pero qué bueno sería que las personas que lleguen al gobierno hayan combatido la iniquidad para que no permitan que la corrupción llegue y los permee, que es lo que le pasa a muchos. Son santos, son buenos y llegan a ese lugar y se corrompen. ¿Por qué? Porque la corrupción está dentro de ellos, se llama iniquidad. Ahora, ¿qué más es iniquidad? Te estoy dando unos conceptos porque yo quiero pedirte con mucho respeto que los anotes y busques. Pues tú y yo podemos hacer eso y no queremos hacerlo. No queremos hacer apostasía. Hoy estar con el Señor y mañana hablar mal del Señor. ¿Y cómo es hablar mal del Señor? Hablar mal de la iglesia, de los siervos. Uno mismo no se ataca a uno mismo. Nosotros no somos escorpiones. Que el escorpión él mismo se entierra su aguijón. No. Que sí hay personas que están equivocadas y que están en su proceso, vuelvo y repito, sí, pero no nos corresponde a nosotros, el mismo cuerpo de Cristo, juzgar al cuerpo de Cristo. El que juzga al cuerpo de Cristo se llama Cristo. Oremos por los siervos que tú y yo creamos que están mal. No sabemos si los que estamos mal somos nosotros, lo estamos viendo con las gafas equivocadas. O sí son personas equivocadas, pero es que no nos corresponde a nosotros, al Señor le corresponde. Oremos para que nosotros no seamos llevados por ignorancia y juzguemos lo que no nos corresponde. Pero oremos por los pastores. Mira, no podemos seguir en este mundo peleando congregación contra congregación cuando es el mismo Cristo. ¿Qué sentido tiene yo sacar a los hermanos de una congregación y traérmelos para la mía? Es mi punto de vista, me lo perdonas, excúsame, no te estoy imponiendo una doctrina. No, es mi punto de vista, no tiene el sentido. Si tenemos es que ir por los que no conocen de Dios. Claro, hay algunas doctrinas que de pronto a tus ojos, a mis ojos no son los correctos. Y se ha dicho mucho de la sana doctrina, tampoco me voy a meter en el tema porque considero
que el único que sabe cuál es la sana doctrina es el Señor. Sin embargo, si hay unos parámetros mínimos para uno saber identificar a través de la palabra cuando hay una sana doctrina y cuando hay una desviación de doctrina. ¿Pero qué me da eso? Pues que yo conozca la palabra. Si yo no leo, mis hermanos, la Biblia, a mí cualquiera me lleva para un lado y me lleva para el otro. Cualquier persona puede hacer teología y me la vende a mí, yo se la compro. Vengo a hablarte también de otra cosa más que es iniquidad y es la anarquía. Según la Biblia, la anarquía se define fundamentalmente como una iniquidad profunda, es la rebelión contra la autoridad de Dios, es ese rechazo en contra de las leyes de Dios. A tal punto que la anarquía es el resultado de un estado de caos espiritual y moral en una persona. Y es muy importante, mis hermanos, que en este tema de iniquidad que hemos estado trabajando, tú y yo nos hagamos responsables del tema. Y quiero dejarte este texto. Ya te hablé hoy que por favor leas toda la carta de Tesalonicenses, principalmente el capítulo 2 completo. Ahora, ¿quieres leer todo? Perfecto, lee la carta desde el capítulo 1. Mira, no sabes cómo te vas a deleitar, pero léelo con cuidado, con mesura, reléelo y trata de entender cada una de las palabras del Señor. Porque mira, Él dice cuál es la manifestación del hombre de pecado. ¿Cómo se comporta un hombre de pecado? Y habla de la iniquidad, habla de la anarquía, habla de la apostasía, habla de todo lo malo, pero cómo Dios se va a glorificar a pesar de. A Dios no se le ha salido nada de control, mis hermanos. Pero también habla de los escogidos para salvación. Es muy importante que nosotros entendamos en Cristo Jesús quién eres tú para Dios. ¿Quién eres tú para la iglesia de Cristo? ¿Y en qué debes trabajar tú particularmente para poder cumplir el propósito por el cual Dios te creó a ti? Que es lo mismo que me pasa a mí. Entonces te pido que por favor leas esa carta a los tesalonicenses. Pero también, si me lo permites, quiero pedirte que leas otro texto y voy a leerte una parte. Está en la carta que escribe también Pablo a Timoteo. Y está en el capítulo 4. Voy a leer el versículo 1 para darte ilustración. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostasía, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y te lo quiero repetir. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso hay que orar por los alimentos, por si hay corrupción. Y aquí empieza una parte, mis hermanos lindos, que me gustaría mucho que tú allá en la intimidad con el Señor lo leyeras. Y es lo que hace un ministro de Jesucristo, tú y yo. A alguien le estamos predicando, a alguien le estamos sirviendo. Voy a leerte el versículo 6 al 10 y tú me cuentas. No, mentiras, te cuentas tú mismo qué te dice el Señor. Si esto enseñas
a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de buena doctrina que has seguido. Tienes que seguir una buena doctrina. ¿Y cómo sé yo que es una buena doctrina, Liliana? Fácil, la Biblia te va a guiar. El Espíritu Santo en medio de la oración te va a guiar. Y tú sabrás. Cuando empiezan a predicar cosas que tú dices, venga, pero eso no está en la palabra, eso como que no es. Tú tienes que empezar a inquietarte y el Espíritu te da testimonio de la palabra. Tú dices, no, venga, espere. No, esto no está bien. Y tú vas a la Biblia y tú miras y tú empiezas a orar y tú le dices, Espíritu Santo, no sé qué. Y el Señor te va a decir, no es ahí. Y tú vas a sentir paz de irte. Pero si te dices ahí, ahora no puedes pasar de iglesia en iglesia, ¿no? Paseando. Y hablo de doctrina, ¿no? De doctrina paseando porque no sientes paz en ningún lado. Porque entonces lo que tú estás haciendo es precisamente cayendo en anarquía siendo un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te vas en contra de toda ley y de toda autoridad. No te sujetas a nadie, no te gusta cómo predica nadie, si alguien te corrige, entras en choque. Ahora, hemos hablado de la iniquidad y este es el tema principal de lo que hemos estado hablando. Pero es eso que está brotando del fondo de ti. Eso que está brotando de ti. Acuérdate que la iniquidad que viene por el espíritu, por ese ADN espiritual, viene y va a permear, a meterse en lo más profundo de tu corazón, o sea, tu alma. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? ¿Tienes claro qué es lo que pasa con eso? Que entonces eso va a determinar y va a cambiar, va a transformar tu forma de actuar, tu forma de decidir, tu forma de hacer las cosas. Hay promesa, hay palabra de Dios, pero tú no te puedes soltar de eso. ¿Por qué? Porque en ti hay algo corrompido, algo que brota con corrupción en ti. Y queriendo hacer lo bueno, terminas haciendo lo malo. Y mira lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Anota textos. Yo te doy textos, pero tú tienes el tiempo de leerlos. Dios te da el tiempo. Dale el tiempo y la prioridad a Dios de leer la palabra y Él te va a dar el tiempo para que tú puedas hacer muchas cosas. Y mira lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad y en el temor del Señor. Entonces, termino con esto, mis hermanos. Un buen ministro de Jesucristo ejercita la piedad, la misericordia, desecha todas las profanas y viejas fábulas y cosas que le enseñaron. Se despoja de incluso lo que la familia le enseñó porque sabe que no está bien y no está acorde a lo que Dios quiere. No se despoja de la familia, se despoja de las malas prácticas. Te dejo estos textos bíblicos para que por favor medites en ellos. Pero no sigamos cayendo en apostasía, no sigamos cayendo en anarquía, porque eso es iniquidad y corrupción. Y hoy el Señor quiere limpiarnos de corrupción, de eso que brota de nosotros, pero que no puede seguir brotando, mis hermanos, porque eso nos está llevando a la perdición. Aquí en Timoteo se advierte que en los posteros días muchos hablarán de la fe y los que tú viste predicando después ya no estarán. Te dejo estas preguntitas. ¿Por qué rechazas la autoridad? ¿Por qué si alguien te da disciplina, porque algo no estás haciendo, chocas? Tienes que preguntarte. Quizás hay iniquidad ahí. Tienes que preguntarte por qué me estoy llevando a pecar. ¿Por qué queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo? ¿Qué hay ahí? Eso es iniquidad. ¿Por qué vivo de enfermedad en enfermedad, de enfermedad en enfermedad? Es más, llevo esta enfermedad, la llevo, mejor dicho, ya me gradué en esta enfermedad. ¿Por qué? Eso es iniquidad. ¿Por qué peco, me enderezco, vuelvo y peco? Y soy cristiano y practico principios bíblicos y hago todo lo que tengo que hacer, pero vuelvo y peco. Iniquidad.
cuando nos humillamos y reconocemos que hay algo mal en nosotros, que hay iniquidad en nosotros, que hay corrupción en nosotros, que brota maldad en nosotros fácilmente, esa sustancia hay que sacarla. ¿Por qué? Porque esa sustancia es el generador de pecado que, aunque tú quieres y sabes qué es lo que tienes que hacer, terminas haciendo lo malo y no te deja parar. ¿Por qué? Porque necesitamos ir, buscar la raíz, que el Espíritu Santo nos ayude para encontrar la raíz, arrancarla y cortar eso para que tus generaciones no tengan más esto. Mira, quiero decirte esto. Yo me he preguntado últimamente y estoy trabajando en el tema, Dios, ¿por qué hay tantas mujeres con vientre estéril? Renuncian, se limpian, hacen, y Dios mío, ¿qué más hago? Quizás es porque no han visitado a sus ascendentes, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, que quizás trajeron muerte a los vientres porque practicaron abortos. Tú no lo hiciste, no lo sabes. Quizás esas personas ya no existen, pero el Espíritu Santo sí te puede revelar la verdad. Por favor, ten tiempos de la palabra, ten tiempos con el Espíritu Santo y pídele que te lleve a reconocer y encontrar cuál es la iniquidad que hay en tu vida, en tu casa, en tu familia, para que la puedas cortar, arrancar y ya no siga habiendo ese fruto en ti que no quieres que haya. No más matrimonios destruidos, no más enfermedad oprimiendo a los hijos, no más muertes prematuras. No más miseria y pobreza. Se van en el nombre de Jesús, porque Cristo venció todo aquello en la cruz del Calvario. Pero ahora nos toca a nosotros la tarea de ir y espiar y sacar y purgar y arrancar de raíz la iniquidad para que no vuelva a brotar de nosotros. Renunciamos en el nombre de Jesús a la anarquía. Renunciamos en el nombre de Jesús a la apostasía. Renunciamos en el nombre de Jesús a la injusticia. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda forma de iniquidad que haya en nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre, hazlo nuevo en nosotros. Revélanos tu verdad. Muéstranos dónde, Señor, está brotando la corrupción de nuestra vida. Renunciamos a toda corrupción y te pedimos, Padre, perdónanos y ayúdanos a ser libres en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, les mandamos un abracito. Con la voluntad del Padre, mañana nos encontraremos nuevamente 5 de la mañana en vivo, en directo. Comparte esta serie para que todos podamos empezar a tener un crecimiento por la palabra. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.